Saludo a todas las personas que me ven a través de este canal. Les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones desde la sede de Apartadó en Antioquia. Vamos a ver a esta hora el tema llamados a seguir las pisadas de Cristo. Vamos a leer la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 24, dice la palabra del Señor. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nos dice la palabra del Señor en primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21, para eso fuimos llamados, porque Cristo padeció por nosotros, y dándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos las pisadas. Por eso le pongo el título aquí, llamados a seguir las pisadas del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y seguir las pisadas del Señor Jesucristo significa vivir una vida que imita el ejemplo de Jesucristo, tanto en sus enseñanzas como en su comportamiento. Esto implica pues someterse a la voluntad de Dios, amar a los demás, practicar la humildad, la paciencia, la perseverancia, vivir una vida al servicio de Él. En fin, muchas características importantes que debemos de tener para seguir esas pisadas de Jesucristo. Para seguir las pisadas de Cristo también debemos, lo primero que todo es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, aleluya. Reconocer la autoridad de Dios. Buscar hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, así como el Señor Jesucristo hizo. Lo que más le agrada al Señor es que obedezcamos su palabra, Mira lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22, dice, en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, dice la palabra. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, para Dios no le vale la cantidad de sacrificios que el ser humano pueda llegar a hacer, si no hay obediencia. Lo que Él necesita de todos y cada uno de nosotros, es la obediencia. Y el mismo corazón del ser humano trata de no obedecer a las palabras del Dios viviente. El enemigo también quiere empujarlo a que caiga en desobediencia. Pero Dios a nosotros nos ha dado algo que es espíritu de dominio propio, para que tengamos esa firmeza en el pensamiento, y con la ayuda del Todopoderoso, su palabra, la guía del Espíritu Santo, logremos obedecer a las palabras de nuestro Señor y Todopoderoso. El ejemplo más grande de obediencia nos lo da el Señor Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 2, capítulo 2, verso 8, dice la palabra. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Él no dijo, no, es que yo soy Dios y puedo hacer lo que yo quiera. No, Él vino a ser obediente, a obedecer
la palabra, a obedecer la voluntad del Dios viviente. Siendo Jesucristo el mismo Hijo de Dios, Él fue obediente, dice, fue obediente y obediente hasta la cruz. Y esa obediencia fue lo que lo llevó a la victoria que venciera al diablo, a la muerte, al pecado, al mundo, cuando muere y resucita. ¿Pero por qué? Por obediencia. Por obediencia estuvo en total santidad. Recuerda que el Señor Jesucristo también fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Entonces, algo que le agrada mucho, mucho al Dios viviente es la obediencia, y eso es lo que nosotros tenemos que luchar cada día por obedecer al Dios viviente, para tratar de hacer cada día la voluntad de Él. No nuestra voluntad ni la del enemigo, sino la voluntad del Dios viviente. Y Él nos ayuda, Él no nos pone cosas que sean imposibles, Él nos pone cosas que sí podemos llegar a cumplirlas con la ayuda de Él. Entonces, para seguir las pisadas del Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Dice que es mejor la obediencia que los sacrificios, no importa cualquier cantidad de cosas que pueda hacer el ser humano, que vigilias, que ayunos, que bueno, una cantidad de cosas que pueda hacer el ser humano, pero si no hay obediencia a Dios, a la palabra, pues no pasa nada, no ocurre nada. Entonces lo más importante es que Dios nos ayude a todos a obedecer. Dice la Biblia que en 1 Juan 2:6 dice la palabra que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, como quien dice, el que dice ser cristiano debe andar como Jesucristo anduvo. ¿Y cómo anduvo él? ¿Queremos saber cómo anduvo el Señor Jesús? Pues muy sencillo. Leemos los evangelios, analizamos, estudiamos, escudriñamos las palabras del Señor Jesús en los evangelios, y ahí luego nos ponemos a obedecerla. Y así es como a Él le agrada, que obedezcamos a la palabra. Y eso solo con la ayuda de Dios, que nos da la fuerza, el poder, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que tener en claro que la obediencia trae bendición, lo dice en Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, dice: ocurrirá o acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las personas, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarás. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendita tu canasta de amasar. Todas las cosas serán bendecidas por la obediencia. Siempre la obediencia nos va a traer grandes bendiciones. Y la desobediencia sí, pues desafortunadamente trae lo contrario, trae maldiciones. Pero si obedecemos a Dios, vamos a estar bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a estar en victoria con la obediencia al Dios viviente. Para seguir a Cristo, lo primero que seguir las pisadas del Señor Jesucristo, lo primero que debemos de hacer es la obediencia. Lo segundo que debemos de hacer para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo es el amor por el prójimo. Algo bien complicadito para muchos seres humanos, amar al prójimo, amar y servir a los demás. Así como el Señor Jesucristo sirvió buscando el bienestar y mostrando compasión por las personas. El Señor Jesucristo tenía compasión y misericordia por las almas. Entonces es muy importante amar a las personas, tener compasión por las almas. En Mateo capítulo 9 dice la palabra, era un poquito acá el Evangelio de Mateo capítulo 9, el verso 35 a el 37, dice la palabra del Señor. Mateo 9, 35 al 37 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros flojos. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Él recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio. Él sanaba toda enfermedad, él sanaba toda dolencia.
y veía esas multitudes, tenía compasión de ellas y sigue teniendo compasión. El Señor Jesús sigue teniendo compasión de los seres humanos. Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidades, sigue haciendo liberación, sigue haciendo restauraciones, sigue salvando, dándole vida a toda alma que le busque, a toda persona que le busque. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces Él está ahí listo para ayudarnos, para sacarnos de cualquier situación. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tiene compasión. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Entonces, muy importante que también nosotros, para seguir las pisadas del Señor Jesucristo, también hagamos eso. Si usted tiene dones, ore por los enfermos, que Dios los sana. Tenemos toda la autoridad de Cristo, echar fuera a los demonios, a los que están endemoniados, y sanar a los enfermos, predicarles la palabra. Eso es tener compasión por las almas. Tengamos claro que Dios es amor. Dios es amor. Dios tiene tanto amor que envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Dios es amor. El Señor Jesucristo nos manda amar al prójimo y amar a nuestros enemigos. Mire en Mateo capítulo 5. Son mandatos del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, el verso 43 en adelante. Mateo capítulo 5, verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decían en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos capítulo 19 lo decía. Pero yo Jesucristo, en la época de la gracia y en el Nuevo Testamento, dice, pero yo Jesucristo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, es una orden, es un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso hace parte de los rasgos del creyente. Amar a nuestros enemigos, dice, amarás a tu prójimo. Debemos de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Es ahí donde realmente se ve, se conoce si es un hombre o es una mujer que realmente está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Cuando le hacen algo malo, si puede orar por ellos, si puede bendecir al enemigo, si puede perdonarlo. Pero si le hacen algo malo y guarda rencor, se enoja, le da rabia, ira, resentimiento, amargura, entonces ahí no está el perdón, no ha permitido que haya un fruto que produce el Espíritu Santo cuando nosotros nos disponemos. Es amor, gozo, paz, fe, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Entonces, cuando es ese fruto del Espíritu, esas virtudes, un racimo de 9 virtudes que produce el Espíritu Santo en el creyente, pues no va a haber, si no está eso, pues no va a haber amor por los enemigos. Pero si verdaderamente queremos seguir las pisadas de Jesucristo, debemos de tener amor por nuestros enemigos, bendecirlos, orar por los que nos aborrecen. Dice verso 45, Mateo 6 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, Dios es tan bueno que hay gente que hace cosas malas y reciben la lluvia. Hay gente que hace cosas malas y reciben la luz del sol. Y así es Dios, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dice la Biblia, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis únicamente a los hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como pues vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces tenemos que marcar la diferencia en la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, que anda en oscuridad y en tinieblas, pues andan llenos de ira, de enojo, de maldad, de resentimiento por cualquier cosa que le hagan. Pero nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, ya es diferente. Si vamos a seguir las pisadas de Jesucristo, debemos de amar al enemigo que me hicieron daño, yo lo bendigo, yo la bendigo, yo lo perdono, yo la perdono.
Y ya, esa es la manera que seguimos las pisadas del Señor y Salvador Jesucristo. Y como seguidores de Cristo, pues debemos de amar y servir a nuestro prójimo, buscando el bienestar y mostrando compasión por ellos. Si llega una persona con problemas, enferma, enfermo, no importa la situación que llegue, de ahí Dios es el que lo saca. Y usted que es cristiana, que es cristiano, Dios le puede utilizar, Dios nos puede utilizar para ayudar a levantar, a restaurar ese ser humano. Ese es el amor por el prójimo, para poder decir que verdaderamente estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Lo tercero que debemos de hacer para seguir las pisadas del Señor Jesucristo es tener humildad y mansedumbre. En sus mismas enseñanzas, el Señor Jesucristo nos manda que aprendamos de Él. Mire lo que dice acá en Mateo capítulo 11. Busco aquí Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la palabra de Dios, dice, llevad mi yugo sobre mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire que Jesucristo nos dice, no, aprendan de la vecina que es altiva, del vecino que es altivo, de los que son chismosos, de los que hablan mal, de los escarnecedores. No, Él no dice que aprenda las malas costumbres de los demás seres humanos, no, de ningún ser humano, sino que aprendamos de Él. Dice, aprender de mí, aprender de Jesucristo. Pero para aprender de Él, pues tenemos que leer los evangelios, escudriñar las escrituras, meditar en ello y obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aprender de quién? De mí. ¿Y cómo, qué aprendemos de Él? Dice, que yo soy Jesucristo, soy manso y soy humilde de corazón. Entonces, qué importante tener esa mansedumbre y tener esa humildad de corazón. Y como nosotros, como seguidores de Jesucristo, debemos de renunciar y abandonar el orgullo, rechazar la arrogancia, la soberbia, la altivez. Debemos de cultivar una actitud de humildad, de sencillez, de mansedumbre, como así, como el Señor Jesús. Aprender de él, manso y humilde, humilde. Qué mansedumbre tenía el Señor Jesús. Qué humildad, qué corazón tan bonito. Y eso es lo que nosotros debemos de tener para seguir las pisadas del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Lo cuarto que debemos hacer para seguir las pisadas del Señor Jesucristo es perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Y en la vida cristiana todo se mueve es por fe. Creer. ¿Qué es creer? Cosas que nosotros no vemos. Tener la certeza de lo que nosotros esperamos. Estar convencidos de cosas que no vemos, que si nosotros lo creemos, pues van a llegar. Tener esa seguridad, fe, la certeza de lo que se espera, estar convencidos de eso que no vemos, pero que con Dios sí es posible, con Él sí es posible. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque es necesario que el que crea en Dios, crea que le hay, es verdad, que es real, que existe. Y Él es también galardonador de todo aquel que le busca. Entonces recibe su recompensa el que le busque y el que le cree. Todo se mueve en la palabra de Dios, en la relación con Cristo, en nuestra relación con el Todopoderoso es a través de la fe. Él nos da una promesa, nosotros tomamos la decisión de creerle. Uno debe de renunciar a la duda, renunciar a la incredulidad, echar fuera la duda, echar fuera la incredulidad y tomar la decisión de creerle a las palabras del Señor. No importa que en la parte humana todo vea uno algo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, pues Él lo hará. Si Él lo habla, pues lo ejecutará. Entonces es muy importante creerle al Dios viviente. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Porque si retrocede, pues no agradamos al Dios viviente. El que retrocede de la fe y pasa
a la incredulidad, pues va para la perdición, dice la Biblia. Pero nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, dice la Biblia. Fe, seguir ahí, no importa la lucha, las pruebas, las situaciones, las adversidades que tengamos. Y de ahí Dios nos saca, si le creemos, si verdaderamente confiamos en Él. Porque hay muchas personas que creen que Dios existe, que sí, que Dios existe, pero creerle a lo que Él dice es otra cosa. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creerle a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos promete, a lo que Dios pueda hacer. Por fe, el Señor Jesucristo dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijera a ese monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no duele en su corazón, sino que creyere lo que dijere será hecho. Entonces, por la fe se pueden mover montañas, se pueden mover la oposición, el impedimento, la obstrucción, el obstáculo, se puede mover todo lo que está estorbando los planes, los propósitos de Dios, lo que estorba las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Por fe es quitado eso. Abraham salió adelante en victoria. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. Por fe somos salvos, por gracia. No por obras, sino por fe. Por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, es muy importante que para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, debemos de creer lo que Él nos dice en su palabra. Lo que Él nos dice, mejor dicho, se cumple si le creemos. Si usted no cree, pues no pasa nada. Pero para seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debemos de creerle. Aleluya. Entonces, tengamos claro que para seguir las pisadas del Señor Jesucristo es un camino de transformación personal, donde busquemos vivir una vida que refleje el carácter y las enseñanzas del Señor Jesús en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Sí? Él nos transforma cada día. Entonces, qué importante creerle y Él obrará. Creerle y Él actuará. Y tengamos claro estos puntos que hemos visto para seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.